Dios es bueno. Inclusive cuando vemos cosas que la montaña está muy grande o que el trabajo es muy pesado, muy difícil, así es como Dios obra en nuestros corazones, ¿verdad? Así es como Dios se manifiesta. Póngase de pie, mi hermano, y vamos a entrar a la palabra del Señor. Y el título, Cristo edifica su iglesia desde adentro. Vamos a ver que Cristo edifica y equipa su iglesia mediante diferentes ministerios. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios crezca, sirva y alcance madurez. Ese es el propósito. ¿Qué dice Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta ahí, mis hermanos, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, una vez más. Tu amor, tu misericordia, Señor, son tan altos hasta las nubes, mi Dios, que por ellos estamos aquí. No estamos aquí por nuestras propias fuerzas, Señor, porque si así fuera, ya no estuviéramos aquí. Te damos gracias, Señor. En esta tarde nos disponemos a escuchar tu consejo, mi Dios. Yo te pido, en el nombre de Jesús, que hables a tu iglesia, Señor, a cada corazón que se dio esa oportunidad de venir y también a los que nos están mirando por las redes sociales, Señor. Te pido que uses mi vida como un instrumento en tus manos, Señor, para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Toma asiento, mis hermanos. Cristo edifica su iglesia desde adentro. Vivimos en un tiempo donde muchos desean una iglesia fuerte, influyente, poderosa. Queremos una iglesia que impacte ciudades y transforme generaciones, ¿o no es así? Pero para lograr todo esto, mis hermanos, tenemos que tomar algo bien en cuenta y bien en serio. Primero, Dios nos tiene que fortalecer desde adentro. Desde adentro, no desde afuera. A veces la iglesia no crece porque la empujamos desde afuera. La estamos empujando desde afuera, cuando Dios la diseñó para crecer desde adentro. Debemos entender que una iglesia crece cuando Cristo la forma desde adentro, desde la transformación del corazón, de tu corazón, desde la madurez de los creyentes. Ahí es donde Cristo empieza a construir su iglesia, a transformar a su iglesia. La iglesia no fue levantada para sobrevivir solamente, ¿eh? No fue para eso la iglesia. No, fue levantada para avanzar, para seguir adelante, para servir. ¿Para qué? Para reflejar a Cristo en nuestra vida. Para eso fue instituida la iglesia. Algo que se nos está olvidando. Y para lograr esto, Jesús no dejó a su iglesia abandonada, ¿eh? Claro que no. Él entregó dones. Él entregó ministerios y líderes espirituales, no carnales. Líderes espirituales con un propósito: edificar el cuerpo de Cristo. No para destruirlo, no para abusar, no para manosear, sino para edificar el cuerpo de Cristo. Cada pastor, cada maestro, evangelista y servidor fiel tiene una misión divina. ¿Cuál es? Preparar al pueblo de Dios para la obra del ministerio. El problema es que muchos creyentes quieren crecimiento sin preparación.
Queremos crecimiento sin preparación. Queremos victoria sin compromiso. Queremos madurez sin discipulado. No nos agrada el discipulado a veces. ¿Por qué? Porque nos exige. Nos exige mucho, el discipulado. Mis hermanos, el reino no funciona así. Olvidan que Dios no bendice atajos, Dios no bendice atajos, sino procesos. Procesos. En el proceso Él pule, Él te pule, Él trata contigo, Él te transforma. Y muchos evitamos el proceso y queremos atajos. Para muchos buscan el camino corto, ¿no? La puerta fácil, la salida más rápida. Y cuando me hallo en problemas, mejor cuiteo, ¿no? Como se dice informalmente. Tiro todo y me voy. ¿O no es así? Una iglesia fuerte no es la que busca entretenimiento, emociones o popularidad. Una iglesia madura, preparada y unida, esa es la que Cristo está buscando. Una iglesia unida, preparada, madura. Efesios 4:11 al 13 nos revela que Cristo estableció ministerios, no para crear posiciones, son los ministerios, sino para transformar vidas y llevar a la iglesia a la madurez espiritual. Fíjese cómo es nuestro Señor Jesucristo, que no nos dejó solos, no dejó solos a su iglesia, sino que puso ministerios. Ahorita los vamos a ver. La pregunta en esta tarde es, ¿estamos creciendo realmente en Cristo? ¿Estás creciendo realmente en Cristo? Es una pregunta sincera, y todos nos la tenemos que hacer. ¿Estoy creciendo realmente en Cristo? ¿O solamente estoy asistiendo a la iglesia? Porque el deseo de Dios no es solamente llenar templos, mis hermanos, sino levantar creyentes, creyentes maduros, firmes y útiles para su gloria. Ese es el propósito de Dios. No solamente llenar iglesias, sino levantar siervos útiles para su gloria, para la obra. No que sean obstáculos. La meta no es solamente asistir a la iglesia, sino llegar a la madurez espiritual y reflejar a Cristo en nuestra vida diaria. Esa es la meta. Reflejar a Cristo con nuestra vida. La meta no es que la iglesia sola se reúna, sino que usted sea transformado, sino que usted sea formado. Esa es la meta. Eso es lo que Dios está buscando. Que la iglesia sea transformada, no solo que escuche, sino que crezca, que madure, que sea más responsable en las cosas de Dios, obviamente, ¿verdad? Y también con su vida, ¿verdad? Por eso, si queremos una iglesia madura, debemos volver al diseño del arquitecto divino quien la formó, nuestro Señor Jesucristo. Cristo amó tanto a su iglesia que no la dejó sin dirección. Él no la dejó sin dirección. Él levanta ministerios y líderes espirituales para preparar, fortalecer y hacer crecer su pueblo. Para eso son los ministerios, para preparar al pueblo de Dios, para hacerles crecer. No fue la iglesia que escogió sus líderes, No es la iglesia que escoge sus líderes, fue Cristo quien los constituyó. Cristo es el que constituye a los líderes de la iglesia. Amén.
Y con esto entramos al primer punto. Cristo da los ministerios para formar la iglesia. ¿Qué dice Efesios 4:11? Vaya conmigo a Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esta palabra constituyó en el griego quiere decir dar, donar, ofrecer, conceder, entregar, designar. Eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él dio estos ministerios. Fíjese, Cristo no solo dio dones, sino que dio a personas para servir en la iglesia. Cristo no constituye autoridades, sino que da siervos entregados en la iglesia, entregados para la obra. Eso es lo que Dios hace. Él levanta siervos en cada obra. Esos siervos que son entregados, que aman la obra. Cristo da siervos para servir. No para dominar, no para dominar, para servir. Porque la verdadera autoridad no se ejerce desde arriba, sino desde abajo. ¿Quieres tener autoridad en la iglesia? Sirve. De varias formas, ¿verdad? Hay muchas maneras de servir en la iglesia. La limpieza, lavar los baños, ¿verdad? Muchos no quieren eso, ¿verdad? Ese ministerio, ¿eh? Aquí vino nuestro Señor Jesucristo a servir, ¿verdad? Pero no, nos queremos brincar el proceso, ¿verdad? Queremos tomar atajos. No es así. Y buscan tener autoridad, ¿no? Pero no les encanta servir. Ahora, todos los ministerios que hay en la iglesia son establecidos por Cristo, Todos los ministerios que hay en la iglesia son establecidos por Cristo. Pablo dice, y Él mismo constituyó. ¿Y con qué propósito los constituyó? Para formar y fortalecer a la iglesia. Pero no todos los dones funcionan de la misma manera. No todos tenemos la misma función. No todos. Pero todos somos necesarios en la obra de Dios. Todos son necesarios en la obra de Dios. Así como un cuerpo necesita ojos, manos y pies, la iglesia necesita diferentes ministerios trabajando en unidad. Así como todos los miembros de un cuerpo trabajan para funcionar, así también todos los miembros de una iglesia deben de trabajar para funcionar correctamente. Y hoy Dios sigue dando diferentes dones para fortalecer al cuerpo de Cristo, Sin embargo, hay algo que tenemos que tener bien claro, mis hermanos, que algunos dones ministeriales fueron únicos, son irrepetibles, ya no se vuelven a repetir. Por ejemplo, los apóstoles, los profetas, esos dones ministeriales ya no se vuelven a repetir. Fueron únicos en su tiempo. Son irrepetibles. Estos dones ministeriales fueron únicos. Porque los apóstoles verdaderos, fíjese, fueron testigos de Cristo resucitado. ¿Qué dice Hechos capítulo 1, versículo 21 al 22? Ponga su mirada en Hechos capítulo 1, versículo 21 al 22. Dice allí, es necesario, pues, que de estos hombres, quiero solamente aclarar esta idea. Aquí los apóstoles, cuando Judas entregó su ministerio, se mató, solamente tenían que buscar a otro candidato, ¿verdad? Y estaba Barsabás y Matías. Dice, es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo,
que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Fíjese, para ser apóstol era necesario conocer a Jesús, haber estado con Él, haber caminado a su lado y ser testigo de su resurrección. Eso era el requisito para ser apóstol. Por eso escogieron a Matías. Entre Barsabás y Matías, cayó en Matías. La función de los apóstoles fue establecer el fundamento doctrinal del Evangelio y de la iglesia, como lo afirma Efesios 2:20. ¿Qué dice Efesios 2:20? Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El oficio apostólico ya no está vigente hoy, Ya no está vigente hoy, porque el fundamento ya fue puesto y no se vuelve a poner, no se vuelve a repetir. Usted dirá, entonces, ¿los apóstoles son nuestro fundamento o es Jesucristo? Jesucristo es nuestro fundamento, ¿verdad? Pero Jesucristo mandó a los apóstoles a que compartieran las bases de ese fundamento. No sé si me explico. Así es que los apóstoles fueron únicos. Ya, este ministerio ya no se vuelve a repetir. Así es que si usted escucha a un apóstol allá afuera, dicen por ahí es fake, es hecho en China. Dicen ahí es fayuca. ¿Ok? Ese no es un apóstol verdadero. Porque los apóstoles verdaderos fueron únicos. Y ese don ministerial no se vuelve a repetir. ¿Ok? Pero el ego, ¿verdad? El ego es bien grande, ¿no? Hay hombres que dicen, yo soy el apóstol fulano de tal. Y yo tengo la autoridad, ¿verdad? Pero no quieren servir. Ahora, los verdaderos profetas también cesaron cuando la revelación bíblica quedó completa. Esos profetas, ¿verdad? Cuando todos los libros de la Biblia ya se cerraron, ya no se podía añadir más. Ahí cesó ese oficio de los profetas. ¿Acaso existen en la actualidad verdaderos profetas? Le pregunto yo. El oficio original de los profetas tampoco ya no está vigente hoy. Si el propósito de un profeta era revelar la verdad de Dios, ¿por qué necesitaríamos profetas hoy? Si ya tenemos la completa revelación de Dios que es la Biblia. Dice primera de Juan 4:1, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y Mateo 24:11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Pero hay otros dones ministeriales que siguen vigentes hoy y son necesarios. ¿Cuáles son? Los dones ministeriales que están vigentes y que Cristo sigue dando hoy para mantener, nutrir y fortalecer a su iglesia son evangelistas, pastores y maestros. Evangelistas, pastores y maestros. Estos dones ministeriales tienen un propósito. ¿Cuál? Mantienen viva, sana y firme a la iglesia hoy. Este es el propósito de estos dones ministeriales. Mantener activa la iglesia. Así que la iglesia no inventa ministerios, Cristo los da.
Cristo los da y los da como regalos para edificar su cuerpo. Estos ministerios no existen para elevar a los líderes, para levantarles su ego o para que admiremos a los ministros. Claro que no. Son para equipar a la iglesia. Para equipar a la iglesia para servir, para levantar a los santos. Para estos son estos ministerios, para preparar a la iglesia, para equipar a la iglesia. Amén. El propósito de los dones es para perfeccionar y capacitar a los santos para servir. ¿Qué dice en el versículo 12? Efesios 4:12. Dice allí, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice que los dones ministeriales son para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La palabra perfeccionar significa equipar, preparar, hacer apto, poner en condiciones adecuadas. Eso es lo que significa perfeccionar. Hermanos, lo que Pablo está diciendo en Efesios 4:11 al versículo 12 es que todos estos dones ministeriales dados por Cristo, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, fueron entregados con un solo propósito: para preparar a la iglesia para el servicio. Para el servicio, para capacitar a los creyentes para servir en la iglesia. Los dones ministeriales existen para capacitar a los creyentes, no para entretenerlos, no para entretenerlos, ¿verdad? Porque la iglesia no es un teatro, no es un teatro. Es un taller donde Cristo moldea vidas para su obra. Eso es la iglesia. Es un taller donde Cristo moldea nuestras vidas. ¿Para qué? Para su obra, para que llevemos fruto. Los dones tampoco son para cargar por sí solos la obra, Porque muchas veces pensamos, no, pues este hermano tiene un ministerio, ¿no? Pues él que se encargue de la obra por sí solo. Son para formar, capacitar y activar a la iglesia, para que toda la iglesia lleve la carga. El ministerio no es tarea de unos pocos, El ministerio no es tarea de unos pocos, es responsabilidad de todos. Responsabilidad de todos, La iglesia, mis hermanos, no es un auditorio. Aquí no es un auditorio, donde unos pocos trabajan y los demás solamente observan. Porque a veces nos hemos acomodado tanto que nada más venimos a observar, a observar. La iglesia es un taller, donde todos somos formados para servir. Usted tiene que ser formado para servir. Si usted ya perdió ese concepto, tiene que recuperarlo otra vez. Tiene que levantarse, pedirle al Señor que le dé ese corazón de servir a su obra. Porque no le está sirviendo al hombre, le está sirviendo a Dios. Le está sirviendo a Dios. Así que la iglesia es un taller, mi hermano, mi hermana. Déjese moldear por Dios. Él quiere que usted tenga un corazón dispuesto, que esté dispuesta para recibir esa palabra y ponerla por obra. Pero la verdad es que algunos no están interesados en la obra. Esa es la triste realidad. Algunos solo quieren los beneficios del reino, sin cargar el peso del reino. ¿Verdad? Queremos todas las bendiciones de Dios, pero no queremos cargar el peso del reino.
la obra de Dios. Estamos tan enfocados en nuestros propios intereses, en nuestra propia vida, y hemos descuidado la casa de Dios, la obra de Dios. ¿Y para qué es la obra? Para que el mundo conozca a Cristo y sean salvados. Para eso es la iglesia, para formarnos e ir allá afuera, predicar a Cristo. Pero si todavía estamos luchando con nuestros problemas interiores, ¿cómo vamos a hacer la obra? Por eso Dios hoy me puso ese pensamiento en mi corazón. Hoy es una nueva etapa para hacer las cosas bien. Comenzamos una nueva etapa, ¿eh? Algunos prefieren mirar desde la orilla, mientras otros se echan un clavado en las aguas, se sumergen en las aguas, ¿verdad? ¿Usted quiere sumergirse en las aguas o quiere solamente mirar en la orilla? A ver si el agua está fría o está caliente. Sumérjase, métase a las aguas, luche, éntrele. Para la gloria de Dios, no para el hombre, tampoco para la de usted, es para la del Señor. Y el problema no es por falta de dones, sino por falta de disposición. Ese es el problema, su disposición. Porque los dones ahí están. Dios ya entregó dones a su iglesia. Y si no tiene uno, pídaselo a Dios. Pídaselo. Pida de los mejores dones a Dios. Y pídalos con fe y Él se los va a dar. Pero no para que los guarde, para usarlos en su obra. ¿Usted sabe que cada creyente tiene dones? Por lo menos uno. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 7? Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Pero a cada uno le es dada. Aquí no dice a algunos, ni a los más espirituales, ni a los líderes. Dice a cada uno. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Fíjese, a cada uno, Eso significa que todo creyente tiene algo que aportar al cuerpo de Cristo. Usted tiene algo que aportar al cuerpo de Cristo. Y no le estamos pidiendo dinero, No le estamos pidiendo el diezmo, pero usted tiene algo que aportar al cuerpo de Cristo. Aporte lo que sea, nomás no aporte problemas. ¿Ok? Problemas ya tenemos muchos aquí. ¿Ok? Pero aporte, sirva con amor, no esperando que lo miren y que lo alaben y que si todo sale bien, pues gloria a Dios, y si no, pues... Yo se los he dicho a los hermanos, el que quiere servir tiene que tener el cuero bien grueso. Por eso en la obra no hay creyentes sin propósito. En la obra no hay creyentes sin propósito. No hay miembros sin función. Cada miembro tiene una función. No hay hijos de Dios sin herramientas espirituales. Ya Dios nos lo ha entregado todo a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Por eso hoy empezamos una nueva etapa. Una nueva etapa. Toda la iglesia debe participar activamente en la edificación mutua. Efesios 4:12 dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso son los dones.
para edificar el cuerpo de Cristo. Todo lo que Cristo hace dentro de la iglesia tiene un propósito: edificar su cuerpo, edificarnos mutuamente con la palabra de Dios, no con nuestros propios pensamientos, con la palabra de Dios. Efesios 4:16 declara que el cuerpo crece cuando cada miembro aporta. ¿Qué dice Efesios 4:16? Dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué hermoso versículo, mi hermano. Dice que todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente. ¿Con qué propósito? Para edificarse, para ir creciendo. La iglesia no crece por el esfuerzo de unos pocos, La iglesia crece por la fidelidad de todos. Por la fidelidad de todos. Así es como crecemos como iglesia. El cuerpo avanza cuando cada miembro responde a su llamado. A su llamado. Es como la construcción de un edificio. En un edificio grande se necesitan arquitectos, obreros, herramientas y mucho trabajo constante. Si no, la obra se para. Cada persona cumple una función importante para que el edificio quede bien firme y seguro. De la misma manera, Cristo edificó su iglesia poniendo diferentes ministerios y dones. Cada creyente tiene una función en el cuerpo de Cristo para ayudar al crecimiento espiritual de la iglesia. Ese es el propósito. Crecer, madurar. Es lo que Dios está buscando en usted. Crecimiento, madurez. Pero una iglesia donde solo el pastor y los líderes trabajan es una iglesia inmadura. Es una iglesia inmadura. Pero una iglesia donde todos sirven es una iglesia viva, mis hermanos, fuerte. La iglesia crece cuando cada creyente sirve, aporta. Cristo no dio dones para que unos pocos trabajen y los demás observen. Algunos a la verdad, mi hermano se va a escuchar esta frase, pero son infieles a la obra. Algunos a la verdad son infieles a la obra. Solo se inclinan solamente hacia lo suyo. Y olvidan que servir a Cristo implica renunciar a la comodidad personal. Eso es lo que implica servir a Cristo. Renunciar a nuestra comodidad personal. Y muchos no queremos renunciar a esa comodidad. Hoy el Señor nos invita a volver a lo esencial, a dejarnos formar, a dejarte formar, a dejarte corregir, a dejarte edificar y a cuidar la unidad del cuerpo. La meta de la iglesia no es solamente crecer en número, sino crecer en Cristo. Esa es la meta, esa es nuestra meta. Pablo nos revela que la meta final es Cristo formado en nosotros. Esa es la meta final. Parecernos a Cristo. Ser como Cristo. Y entramos a nuestro tercer punto. La labor de la iglesia es formar el carácter de Cristo. Versículo 13 que dice, Efesios 4:13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ya vimos quién da los ministerios, Cristo. Ya vimos para qué los da,
para perfeccionar a los santos. Y ahora Pablo nos muestra hacia dónde nos lleva todo ese proceso. Formar el carácter de Cristo en su iglesia. Este versículo nos revela el objetivo de lo que Cristo hace dentro de su iglesia. Formar el carácter de Cristo en cada creyente. En cada creyente. El objetivo es la madurez espiritual. La madurez espiritual. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Hermanos, el conocimiento del Hijo de Dios se convierte en transformación. Cuando usted conoce más al Hijo de Dios, eso se convierte en transformación. Conocerlo a Él termina transformándonos. No se canse de conocer a Jesús. Ore a Jesús, lea su palabra, platique con Él, converse con Él como si fuera una persona. Conózcalo. Y ese conocimiento a Él se transforma, nos transforma. Porque nadie contempla a Cristo y puede permanecer igual. No podemos contemplar a Cristo y seguir siendo las mismas personas, Y del conocimiento del Hijo de Dios nos lleva a un varón perfecto. Fíjese cómo van los pasos. Conocerle a Él nos transforma y del conocimiento del Hijo de Dios nos lleva a un varón perfecto. La palabra perfecto significa maduro, completo, formado. Cristo no quiere creyentes inmaduros, Cristo no quiere creyentes inmaduros, creyentes frágiles, creyentes inestables. Me imagino que la mente de Dios ya está harto de eso. Él quiere hijos firmes, estables, sólidos, capaces de resistir cualquier cosa y de servir. Servir en las buenas y en las malas, no solamente en las buenas, porque muchos estamos acostumbrados en esa parte. Queremos servir cuando todo marcha bien, pero cuando no, lo primero que hacemos es correr. Escondernos. Cristo ya está harto de creyentes inmaduros. La madurez no es opcional, es el destino de todo creyente. Nuestra madurez, Él quiere que crezcamos, que demos fruto para su gloria. La verdadera madurez no se mide por dones, sino por tu carácter. Así es como se mide la verdadera madurez. Porque puedes tener muchos dones, pero tener un carácter pésimo. Pero ahí es como se refleja la verdadera madurez, en el carácter, en tu carácter. Un creyente maduro conoce a Cristo, camina con Cristo, piensa como Cristo y ama como Cristo. Para que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta es la meta suprema, hermano, ser como Cristo. Ser como Cristo. No se trata solo de asistir a cultos. Se trata de parecernos a Cristo. No solo de venir a la iglesia, de cumplir. Se trata de parecernos a Cristo. No venimos solo a escuchar sermones. Venimos a ser transformados. A ser transformados por medio de la palabra. Por medio de su Espíritu. No venimos solo a recibir ánimo.
Venimos a ser moldeados. Eso es lo que Dios busca en usted, que se deje moldear, que se deje ser transformada, transformado. No venimos solo a convivir tampoco, venimos a crecer, a crecer. Hermanos, Cristo, antes de enviarnos a servir afuera, Él quiere transformarnos adentro. Adentro. Cristo está edificando su iglesia, pero Él comienza desde adentro. Y ese es el error que hemos estado cometiendo. Una iglesia fuerte por dentro brilla por fuera. Una iglesia edificada por dentro resiste ataques, supera crisis, vence divisiones y avanza con poder. Por eso el Señor, antes de enviarnos a servir afuera a los demás, Cristo quiere transformarnos adentro. 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 Antes de usar nuestras manos, Él quiere moldear nuestro carácter, moldear nuestro corazón. Antes de enviarnos al mundo, Él quiere que el mundo vea a Cristo en nosotros. Este es el propósito, que la iglesia refleje la plenitud de Cristo. Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Amén. Para concluir, mis hermanos, recuerde, la meta es crecer espiritualmente. Esa es la meta. No quedarnos donde empezamos, donde usted empezó. No conformarnos solo con lo básico. La meta es crecer. Dios desea una iglesia madura. Madura. Pero la madurez se refleja en el carácter. En tu carácter. No debemos conformarnos con permanecer espiritualmente infantiles. No se conforme con ser siempre un infantil espiritualmente. Dios quiere llevarnos a un nivel más profundo de fe y de compromiso. Eso es lo que Dios está tratando con usted. Quiere encaminarlo a ese varón perfecto, para que dé fruto, para que usted se mantenga firme en las pruebas. Dios no quiere creyentes estancados, débiles. Él desea una iglesia preparada, unida y comprometida con su obra. Con su obra. Cada enseñanza, cada predicación que se da aquí tiene un propósito: formarnos en el carácter de Cristo. Formar el carácter de Cristo en usted. Hoy debemos preguntarnos: ¿estoy creciendo espiritualmente? ¿Estoy sirviendo en la obra de Dios? ¿Estoy permitiendo que Dios me perfeccione? ¿Que Dios haga algo en mi corazón? Porque la meta no es solamente venir a la iglesia, La meta es llegar a ser maduros en Cristo. Esa es la meta. Llegar a ser maduros en Cristo. Hoy Cristo sigue llamando obreros, servidores que se entreguen completamente, creyentes que desean crecer en fe y en compromiso. Eso es lo que Dios está buscando. Es tiempo de dejar la inmadurez espiritual. Es tiempo, ya basta de dejar de ser inmaduros.
de dejar atrás lo que nos detiene y avanzar hacia el propósito glorioso que Dios tiene para nuestras vidas. Eso es lo que nos debemos enfocar, a ese propósito, para la gloria de Dios. Hermanos, hoy Cristo sigue llamando, y no llama a gente perfecta, sino a dispuestos, a gente que esté dispuesta, a gente obediente, a personas sinceras, que sean sinceras, que acepten sus errores, pero que se los entreguen a Dios, no que los guarden y que los miren bonitos, ¿verdad? Dios está llamando a gente sincera. Él está buscando corazones que digan: Señor, aquí estoy, haz tu obra en mí, haz de mí lo que quieras. Pero para responder a su llamado, hay algo que debes dejar atrás: la inmadurez espiritual. La inmadurez espiritual, la tibieza, la vida cristiana vivida a medias. Es tiempo de avanzar, iglesia. Es tiempo de crecer. Hoy Cristo te llama a rendirte, te llama a consagrarte, te llama a decir: Señor, úsame, haz de mí un servidor, hazme crecer en fe, en carácter y en compromiso. Hermanos, que nuestro deseo no sea solamente asistir a la iglesia, sino crecer hasta reflejar el carácter de Cristo en todo lo que hagamos, en todo lo que hacemos. Segunda de Pedro 3:18: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Póngase de pie, por favor, mi hermano, y vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, mi Dios. Padre, te pedimos perdón por nuestras debilidades, por nuestra inmadurez, por esas cositas, Señor, que nos molestan, que nos estorban, que no nos permiten crecer, Señor. Te pedimos, Señor, que nos hagas fuertes, creyentes maduros, Señor, dispuestos a servirte, Señor, a pesar de cualquier cosa, Padre. Diga, hermano, ya basta, ya no quiero ser inmaduro, quiero crecer, quiero parecerme a Cristo, quiero reflejar el carácter de Cristo en mi vida. Señor, sin ti no lo podemos hacer. Espíritu Santo, ven a cada vida, ven a cada cuerpo aquí presente y haz la obra, Señor, en cada corazón. En nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada, Señor. Y te pedimos perdón porque a veces hemos estado trabajando, sirviéndote, Señor, en nuestras propias fuerzas. Y hemos cometido muchos errores. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre. Espíritu Santo, toma tú el control. Tú has establecido ministerios, pastores, maestros, evangelistas. Tú has dado dones, Señor, para la formación de tu iglesia. Permite, Señor, que estos dones fluyan en tu iglesia, Señor, para que tú por medio de estos dones ministeriales dirijas esta iglesia, Señor. Que no dirijamos en la carne, en la inmadurez, porque la obra es delicada. La obra no se manosea, se cuida, se protege, se fortalece. Es para edificarnos. Dirígenos, Señor. Fortalece a mi hermano que está aquí presente. Pon en su corazón ese corazón de aportar, de servir a tu iglesia en cualquier área, mi Dios,
en cualquier necesidad que podamos tener. No solamente estando aquí enfrente, Señor, sino también en lo chiquito. Ahí también podemos servir. Y si te servimos en lo poco, tú nos pondrás en lo grande. Ayúdanos, Señor. Bendice tu iglesia, mi Dios. Y yo oro por toda aquella persona, aquel hermano que está caído. Levántale. Restáurale, mi Dios, en el amor de Cristo. Solamente tú, Espíritu Santo, nos puedes hacer entender para que recapacitemos, Señor. No es el hombre, no son nuestras palabras, Señor. Es tu palabra, es tu Espíritu Santo que nos puede redarguir. Ayúdale, Señor, y que tu nombre sea glorificado en cada vida, mi Dios. Te alabamos, Cristo, te damos gloria, te damos honra, Señor, y te pedimos también, Padre, que nos ayudes en esta semana que ha de venir. No sabemos, Señor, qué ha de acontecer, pero tú sí, Padre. Solo te pedimos que nos des fortaleza, Señor, que se haga tu voluntad, no la nuestra, pero danos fuerza para salir victoriosa, Señor, y que podamos venir la próxima semana alabándote, dándote gloria y honra, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Amén y amén.